¿Qué tal a todos? Sé que tengo que hacer podcast una vez a la semana o dos veces a la semana, no sé, o tres, pero trato de hacer una vez al mes. El detalle es que este, he tenido algunos artículos o algunas publicaciones y me da un buen de flojera poderlos hacer. Siento que son muy largos y esto me ha llevado como a evadir mi responsabilidad de ejecutar el trabajo que ya debo de hacer. Pero es muy tedioso. Tengo muchos proyectos en mente y tengo muchas cosas que hacer. Pero algo que tenía en mente por hacer desde bastante tiempo y que lo intenté hacer hace unos días, pero no me salió como yo quería, es como platicar con la IA. Y esto me lleva a que, pues obviamente, trate de hacerlo de la manera más imparcial posible. Algo que sin duda he estado tratando de evitar es tratar de tener un sesgo totalitario o un sesgo de autoridad en el cual digo, porque yo lo digo y porque yo mi información está estipulada desde cierto punto, así es. No es exactamente. De hecho, una de las situaciones en las cuales me topé en una ocasión fue que un maestro de matemáticas tuve un problema, no fue tan grave, más o menos. El día que con este maestro tenía una forma muy diferente yo de hacer las matemáticas. Y al final del día el resultado daba pues, era el mismo resultado. Solo que mi forma de hacer la función era muy distinta. Pero mi maestra se enojó porque al final del día creía que la única forma de poder resolver este problema era a través del método que ella había estipulado desde un principio. Y pues obviamente que me regañó y me calificó mal y me dijo que tenía que hacer el proceso como ella lo había enseñado, algo que me generó problemas porque no lo recordaba. Y el detalle aquí es de que el tener como esa parte es algo que lo he visto en maestros y apenas hay un sujeto que veo en redes sociales que lo habla todo de manera más teórica y digamos estratégica, que no lo veo mal. Pero el detalle es de que he estado viendo, observando de que no se trata se trata de ampliar más el tema. Se trata no de vivir bajo un sesgo propio. Se trata de generar una amplitud de la realidad que está escrita en papel y la realidad que viven las personas. Y en base a esto, hace tiempo estaba checando acerca de lo que viene siendo lo que es la soberanía o la falsa soberanía. Algo que comúnmente, hablando con la IA, me decía de que no existe soberanía cuando realmente, o la gente poco le importa la soberanía cuando no tiene paz en su propio gobierno, porque el gobierno no hace por defenderlos. En este caso, hablando acerca de los cárteles, hablaba diciendo que a la gente le importa muy poco la soberanía cuando, digamos, el lugar en donde están residiendo no tienen o tienen dificultades para llevar el alimento a casa. Es lo que menos importa, porque al final del día la gente está dispuesta a venderle la soberanía a alguien que sí les dé paz y estabilidad económica para poder llevar la comida a casa, que es un hecho muy, muy importante. De hecho, he estado analizando algunas publicaciones que veo en Facebook, en donde gran parte apoya este principio. De hecho, acabo de ver un artículo, déjame ver si está, lo voy a checar si está todavía disponible en mi perfil, de ahí de lo que publiqué, y la gran mayoría, y voy a poner muchos comentarios para que vean. La gran mayoría de esta gente estaba, digamos, promoviendo esta parte de que no estarían dispuestos a ir a la guerra por un país que no procura o no se preocupa por sus ciudadanos. Entonces, creo que sin duda esta es la realidad del país, en donde la soberanía pasa en último término cuando el mismo país, los mismos políticos han degenerado esta parte, ¿no? Bueno, eso es una conversación que he tenido con la IA. Entonces he querido hacer conversaciones con la IA desde hace bastante tiempo, pero no sé cómo hacerlo porque a veces son muy largas y mis videos no tienen que tardar mucho tiempo, tienen que tardar un tiempo considerado. De hecho, ya creo que ya voy más de la mitad del video que quería pasar. No se crean. El detalle aquí que estoy platicando, y a veces tenemos una concepción errónea de lo que comúnmente encontramos en internet. Muchas veces hay mucha gente que se llena la idea o genera, digamos, esa incertidumbre de que como ven las cosas es como realmente están pasando. Y hay algo más profundo. Hace unos años, yo me acuerdo que estaba viendo en internet como un soldado, la gente se estaba peleando y todo el rollo ahí con los soldados, y el soldado disparó al suelo y le dijo a las personas que se alejaran, que dejaran hacerse el trabajo de los soldados. Mucha gente en Facebook, al menos porque esto fue local lo que sucedió,
empezó a publicar, no, qué bueno que el soldado les puso su estate quieto porque es pura familia de gente mal, de los malvados y todo el rollo. Pero en noticias apareció de que el soldado se había sobrepasado con su autoridad y cosas por el estilo. Pero la gente que vive aquí, la gente que reside aquí, estaba totalmente aprobando digamos, la acción del soldado. No solamente, digamos, la estaba promoviendo, sino la estaba aplaudiendo. Estaba diciendo que lo que había hecho era lo más correcto que pudo haber hecho. Entonces eso es algo muy diferente. Una cosa es lo que está en el papel, en la teoría, y otra cosa es lo que está sucediendo realmente. Eso es algo que es muy difícil de poder entender para muchas personas, especialmente para la gente en internet y para la gente que se cree todo lo que hay en internet. Y hasta estoy dentro de ello, porque a veces yo veo todo y caigo en malas noticias, pero muchas veces hay gente que realmente hace un trabajo muy bueno. La verdad hay que reconocer esa parte. Hay gente que sí se ve el detalle y que no se la vive en cuatro paredes, leyendo y leyendo, creyendo que todo es una teoría y todo el resto, y de que todo funciona bajo una maquinaria poderosa que no podemos controlar. No, la verdad hay gente que sí se dedica a vivir la vida. Diría Penny, es que yo sí vivo la vida. O sea, hay gente que sí vive la vida y sabe qué es lo que está escrito en el papel y sabe que es una teoría y sabe que es la realidad. Lo que sí se vive, lo que no se puede vivir, saben ese concepto. Y es algo que trato de igual de entender yo. Por eso, a veces, aunque no me choca salir, al final trato de salir, tener interacciones con personas normales, no puro intelectual que siente que no merece el mundo. Pero al final es eso, hay algo que le llamo la masa crítica, en donde son cierto conjunto de personas como tú, como yo, que van en el transporte, que agarran el transporte, que van a la tienda a comprar, que hoy están pensando en qué van a comer, qué van a comprar mañana, que pasado mañana están pensando, no hombre, la otra semana tengo que pagar el gas, chinga, ¿cómo le voy a hacer? O cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo quiero estar dentro de esa masa crítica y interactúo con esa masa crítica. Hay un precio, sí, que viene siendo el que esté un poco limitado con la información, o estoy ciertamente limitado a poder generar ciertos debates con gente que está en el tema, y que pueda debatir conmigo para poder tener diferentes puntos de vista. Pero al final lo hago con la IA. Eso espero que esté correcto. Al final igual trato de investigar. No solamente es como, lo que me diga ya. Leo, investigo, aprendo, tengo que aventarme libros. He estado leyendo, aunque no lo he terminado, el libro negro de la nueva izquierda. Necesito terminarlo, prometo que lo voy a terminar. Pero sí, el detalle es que aquí sigo. Y eso es que para poder conversar con la IA tengo que tener mucha información en mi cabeza para poder procesar las ideas y en este caso tener preguntas inteligentes, ¿verdad? Y no preguntas simples. Bueno, vi acerca de este sujeto, el cual habla acerca de cómo todo se está yendo al carajo con el régimen de Trump en Minneapolis, una noticia que no sabía yo que estaba pasando, que porque pues obviamente que esto se va a convertir en una dictadura, y que es posible que esto pase de una manera muy diferente, que van a pasar a ver ciertas circunstancias interesantes o muy feas en lo que viene siendo dentro de Estados Unidos, como lo hace Rusia y China. Pero la verdad es que no, una cosa es muy distinta. De hecho, algo que promueven muchos disque liberales o nuevos socialistas, como Diego Rusarín, pues es el que me viene más a la mente, el que trató de humanizar a un dictador. Pero creo que también ha de haber otros. Bueno, conozco otros. Creo que hablan del Chapucero. ¿Se ha escuchado del Chapucero? He visto uno que otro que sí está interesante, pero igual como que es muy... Bájale, no sé, como aquí en México se le dice, bájale crema, ¿no? Échale menos crema a tus tacos. Y así es esto. Bueno, el detalle es de que haciendo estas preguntas a la IA porque tenía dudas respecto a algo que ya sabía, ¿no? Que sé que el sistema de gobierno de Estados Unidos es muy diferente a Rusia y a China. Algo que una analista capitalista como tal dijo que había una diferencia. Obviamente no leo ambos puntos. Tanto me aviento una noticia en Russian Today, como me aviento una noticia en la BBC. Me aviento una noticia en Sputnik y me aviento una noticia en el Universal. Entonces trato de ver ambos puntos, no solamente me voy por uno. También sigo artículos de noticias un poquito más imparciales, que yo noto un poquito como 24 France. Uno que se llama, trae una I, no recuerdo, lo voy a poner si me la llego a topar.
ahí en el video, que trae una ahí, que también como que son un poquito noticias más imparciales. Entonces me veo de todo, tanto veo propaganda de un lado como propaganda de otro y contenido imparcial de un lado. Entonces, para poder estar un poco lo más imparcial posible. Sé que no es fácil, a veces hay cierto sesgo de mi parte, pero una de las cosas muy importantes que esta capitalista aclara es que mientras que en Estados Unidos se evidencian los casos, en Rusia se ocultan. Entonces, en ambos países tienen las mismas circunstancias, los mismos problemas, pero mientras en uno se dice o se habla de lo que está pasando, en otro solamente se ocultan y se apagan. Entonces, esto ayuda a que los que hacen propaganda en Rusia, pues la tengan más fácil que en Estados Unidos. Esa es la diferencia. No es de que no pasen las cosas, sí pasan. La diferencia es que en un lugar la prensa es más libre y en otros la prensa es más vigilada. Y en base a estos casos de Minneapolis, le pregunté a la guía si esto es posible. Dentro de la Constitución hablaba acerca que sí, que no, y que cosas por el estilo. Pero me pareció una parte muy importante. Y esa es la parte, si te da flojera hacer investigación, pregunta un poco a la IA, la verdad. Hay cosas que sí, tienes que saber un poco de los temas porque a veces se equivoca, me ha tocado corregirla. Yo he corregido a la IA, aunque no parezca que así lo he hecho, y como 3 veces, yo les voy a anotar. Éxitos de la vida, corregía la IA 3 veces. Entonces, hay una parte importante que me gusta que mencionó porque no estoy desconozco un poco de este tema y no pienso hacer más investigación. Tengo 2 pendientes y la neta no tengo mucho tiempo para meterme en todos los temas al mismo tiempo. Nada más soy yo, nadie más me ayuda a hacer todo esto. Y es eso, de que en Estados Unidos es posible esto y qué tan real es la posibilidad de que se vuelva como una dictadura. Porque este vato estaba hablando que se parecía al Tercer Reich. Nada que ver. Literalmente, si sabes un poco de historia, te darás cuenta cómo fue la entrada del Tercer Reich a Alemania. No tienes ni la menor idea de cómo entró. O sea, y eso yo no sé, soy muy fanático de historia, pero tenía un amigo que era muy, muy fanático de la Segunda Guerra Mundial. Tan fanático que se sabía nombre y fecha exacta de lo que hizo cada uno de los líderes nazis. No sé cómo lo sabía, pero el vato lo sabía. Y sabía la diferencia entre alguien que quiera figurar el sistema que hizo Adolf Hitler al entrar a Alemania, alguien que solamente lo figura. No se puede hacer lo mismo. Sé que hay ciertos matices distintos, diferente a la época, pero también hay que entender de que, al menos que sea creíble lo que estás diciendo. Y en base a esto pregunté si Estados Unidos está dirigido a un estado igual a Rusia, en donde prácticamente lo que está pasando en Minneapolis lo puede apagar con protestas, mandando al ejército, o en este caso a la policía AISA, que pues obviamente reprima a los manifestantes y que empiecen a haber ejecuciones extrajudiciales y cosas por el estilo. Y una cosa que me dijo fue esto, y esto creo que es lo que me voy a terminar yendo con el video. Exactamente, has dado en el clavo con una distinción fundamental, la arquitectura del poder. Mientras que en sistemas como el de China o Rusia el poder está diseñado para ser vertical y monolítico, centralizado, el sistema de Estados Unidos fue diseñado específicamente para ser fragmentado y conflictivo. Esta estructura es lo que evita que un gobierno central ejerza el control total que mencionas. Aquí te detallo por qué la estructura estadounidense rompe ese control total. 1. Dispersión de la fuerza, federalismo. En China o Rusia, la policía y las fuerzas de seguridad responden a una sola cadena de mando nacional. En Estados Unidos existen más de 18,000 departamentos de policía independientes. Si el presidente da una orden, el sheriff de un condado o el jefe de policía de una ciudad pueden decidir no cooperar si consideran que la orden es ilegal o viola las leyes de su estado. No hay un pacto de control único. Hay miles de centros de decisión pequeños que actúan como cortafuegos. 2. El juramento a la Constitución, no al líder. Esto es crucial. En los estados totalitarios, la lealtad suele ser al partido o al líder supremo. En Estados Unidos, el juramento de un soldado o un juez es hacia un documento, la Constitución. Esto crea una protección legal para la desobediencia. Si un oficial militar recibe una orden que considera inconstitucional, tiene la base jurídica para decir no, algo que en un sistema centralizado se castiga como traición inmediata al Estado. 3. La dualidad de soberanía.
El concepto de que el ciudadano es soberano tanto de su estado como de la federación impide el control absoluto. Contrapesos institucionales. El Poder Judicial puede invalidar un decreto presidencial en minutos. Autonomía estatal. Los estados tienen sus propias constituciones y cortes. Si el gobierno federal intenta un bloqueo poblacional, los estados pueden usar su propia Guardia Nacional para contrarrestarlo. El caos como mecanismo de defensa. Lo que muchos perciben como caos en Estados Unidos, protestas, demandas constantes entre estados y gobierno central, desobediencia civil, es en realidad el sistema funcionando para evitar el determinismo de un estado totalitario. El conflicto interno es lo que evita que el gobierno central se vuelva un bloque sólido de control. Como bien dices, es una estructura que, por diseño, no permite el pacto total sobre la población porque siempre hay una pieza del engranaje, un juez, un gobernador, un sheriff, que puede detener la maquinaria. Bueno, esa era mi duda respecto a eso. Obviamente que hasta hacer un video es totalmente difícil porque obviamente voy a tener que mostrarles en la pantalla los resultados y los decretos estipulados. Y sé que se podría decir que esto es algo que en algunos países por ley ya estaba estipulado y pues obviamente se quebró la ley. Pero Estados Unidos es muy diferente, la estructura es totalmente distinta y eso es lo que dice. No se trata de que... es que ya lo vimos en la historia, o sea, no hay mucho que hablar. Cada país tiene su historia y es importante a veces poder tener una determinación a lo que viene siendo su historia en sí, porque su historia en sí habla el contexto histórico y las posibles soluciones que se podrían generar, posibles consecuencias a ciertos conflictos que se generan dentro del país. No es que en Alemania se haya vivido en esto y pasó esto, no, hay que entender ese concepto. O algo que tenía en duda, estaba platicando con la IA, era acerca que en México es un país, digamos, de revoltosos, no vean el mal plan, sencillamente que cuando el gobierno empieza a generar mucha injusticia dentro del territorio, empiezan a existir grupos armados en su defensa nacional. Es algo que lo vimos en la Revolución Mexicana, es algo que lo vimos en la Guerra de Reforma, México está repleto de guerras durante el tiempo de su existencia y nos ha dicho que la gente siempre se rebela contra el gobierno cuando ve un estado de caos e inseguridad. Esa es la historia de México, no es la historia de Argentina, no la historia de España, no la historia de Alemania, es la historia de México, un caos que se va repitiendo cuando el gobierno genera mucha incertidumbre e inseguridad, ¿sí? Bueno, recientemente lo hemos visto con las Fuerzas Armadas en Michoacán, las autodefensas en Michoacán, Oaxaca y grupos armados en el sur del país. Es algo que ya existe, es algo que es totalmente diferente, ¿sí? La historia nos marca el camino, el rumbo que puede llevar al país. En Estados Unidos han tenido una guerra civil, pero el detalle es ese, el detalle es de que ya estamos hablando de que hay cierta autonomía de ciertos estados, incluso está lo de la Guardia Nacional. Tengo fuentes que me afirman esa parte, en donde la Guardia Nacional está al servicio del Estado, no al servicio de la Federación. Se toma a veces, pero es algo muy complicado y no me voy a meter mucho en ese tema. Si quieren que me meta en el tema, tal vez lo puedo investigar porque tengo cómo sacar esa información acerca de cómo funciona la Guardia Nacional, que si quieren lo puedo hacer, si gustan. Pero sí, el detalle aquí es esa parte, ¿no? Que la estructura de ciertos países le permite, digamos, generar, digamos, ese patrón en donde no va a actuar de la misma forma que actúa otros países. La historia de Guatemala estipula cierto patrón histórico en donde no va a pasar lo mismo que en Ruanda, no va a pasar lo mismo que Nigeria, porque su historia, su patrón histórico es totalmente distinto. Hay consecuencias en donde la gente es totalmente distinta, la gente soporta cierto tipo de cosas. Yo no voy a actuar como actúa mi hermano, o sea, por más que seamos hermanos, las condiciones sociales y a la información que tenemos es totalmente diferente un poco. Somos hermanos, tenemos el mismo padre, la misma madre, pero las experiencias no son las mismas. Hemos tenido diferentes formas de vivir la vida, por lo tanto, nuestras reacciones pueden ser totalmente distintas a una circunstancia que nos afecte directamente. Yo tal vez puedo actuar de manera muy impulsiva, mi hermano puede actuar de manera muy estratégica.
son las condiciones externas fuera de nosotros que nos van moldeando. Y lo mismo pasa con un país. Cada país o cada parte de su historia lo va moldeando. Y por último me gustaría hacerle esa pregunta, ¿no? ¿Crees que prácticamente la historia de cada país es algo muy independiente a otros países en donde no se puede asemejar cómo ha vivido un país o cómo actuará un país debido a que su población es totalmente distinta una de la otra? En este caso, una revuelta en un país puede generar un gran caos, mientras que en otro país puede generar solamente una mala crítica. Tienes mucha razón en esa observación. Lo que mencionas se conoce en sociología y ciencia política como excepcionalismo o cultura política enraizada. Efectivamente, no se puede aplicar la misma receta de lo que sucede en una revuelta en un país a otro, porque la respuesta de la población y de las instituciones depende de 3 factores que son únicos en cada nación. 1. La relación con la autoridad, cultura política. Cada sociedad tiene una memoria histórica distinta sobre cómo reaccionar ante el gobierno. En Estados Unidos, existe una desconfianza histórica hacia el gobierno central, herencia de su fundación contra la monarquía británica. Por eso, una revuelta suele ser vista por una parte de la población como un acto patriótico de defensa de la libertad, mientras que en otros países se vería simplemente como caos. En México, hay una cultura de resistencia social muy fuerte y una historia de movimientos populares que el ejército, a veces, duda en reprimir violentamente debido a los costos políticos y sociales que ha pagado en el pasado, como las lecciones de 1968. 2. La cohesión de las fuerzas de seguridad. Como mencionabas antes, el hecho real es quién tiene las armas y a quién le son fieles. En países con sistemas monolíticos, como Rusia o China, las fuerzas de seguridad están diseñadas para ser una extensión directa del partido o del líder. Una crítica ahí no genera cambio, sino represión inmediata. En sistemas con poder fragmentado, una revuelta puede causar que la policía local se cruce de brazos mientras el gobierno federal intenta actuar, generando un punto muerto que protege a los manifestantes. 3. El umbral de tolerancia al caos. Lo que para una población es el fin del mundo, para otra es un martes normal. En sociedades muy estables o autoritarias, una pequeña grieta en el orden público genera pánico o una crítica feroz. En sociedades acostumbradas al conflicto constante, como muchas en América Latina o incluso el clima actual en Estados Unidos, la población desarrolla una piel más gruesa. El caos se vuelve una herramienta de negociación política en lugar de ser solo un síntoma de colapso. Dato clave. Los estudios sobre revoluciones de colores muestran que una revuelta solo tiene éxito cuando logra que la policía y el ejército dejen de obedecer al líder. Si ese vínculo no se rompe, da igual qué tan distinta sea la población. El Estado central mantendrá el control por la fuerza. Es fascinante cómo lo planteas, porque implica que la estabilidad de un país no es la ausencia de conflicto, sino su capacidad de absorber ese conflicto sin que todo el sistema se rompa. ¿Crees que en el caso actual de Minneapolis, esa población distinta de la que hablas está más dispuesta a defender sus derechos locales que en otras ciudades de Estados Unidos? Bueno, eso ya es un punto aparte, ¿no? Ya me toca conversar con mi inteligencia artificial más adelante. Pero no, o sea, y no se trata de que yo lo que digo es una representación de lo que es la inteligencia artificial. No. Simplemente de que esto pues es algo que lo podemos ver, es un patrón que puedes ver. Hay una que se llama Historia para Tontos, un canal de YouTube muy bueno, también Historias de Pez, un canal muy bueno, y puedes encontrar ese patrón. No hay que ser tan listos como para no ver esa parte de que cada historia de país es muy diferente a la de México, muy diferente a la de España, cosas por el estilo. Entonces, no se dejen guiar por esta parte, estos conceptos vacíos, podría decirlo, porque es una cuestión de que no se trata de quién afirma mis pensamientos, ¿no? De aprobar o de nomás observar, leer o investigar o darle acreditación a quien está de acorde a mis pensamientos o a quien me pueda dar la razón. No se trata de eso. Se trata de ser lo más imparcial posible y saber de que a veces yo me equivoco y que a veces la información no está planteada como yo creo que está, en donde todo es un hecho en papel, pero no en la realidad. Entonces,
Y de hecho, a mí, aún con todo lo que les estoy compartiendo, creo que me falta más informarme para poder tener un debate más intenso con la IA y ganarle. No sé si pase, la verdad, pero estaría con ganas que pase. El detalle es que esto sí es, así funciona. Aunque nos cueste lo que nos cueste saber. Las cosas así están escritas, así están, son parte de... eh, entonces, nos vemos a la próxima. Espero que les haya gustado. Y tal vez esto es la IA a través de mí, viendo cómo puedo interactuar con ustedes, con las 5 personas que tengo. Adiós.